Continuando con los casos de estudios del Laboratorio de Análisis de Redes Eléctricas, el día de hoy vamos a trabajar el caso de estudio número 2, relacionado a circuitos de primer orden RL y RC. Entonces, tenemos aquí el primer enunciado. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura. Tenemos un circuito que combina resistencias, inductores, capacitores y fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Aquí abajo tenemos los parámetros de resistencias, los inductores y las capacitancias. Y nos solicitan determinar las corrientes de los inductores para tiempos t mayores o iguales que 0 y los voltajes de los capacitores para t mayores o iguales que 0. Entonces, antes de continuar hay que recordar cómo es el modelado para el caso de las funciones que tienen, bueno, las fuentes de voltaje que tienen la función step. Si nosotros tenemos la función step de u de menos t, como la ves se aprecia en la parte superior, para aquellos valores menores que 0, la función será 1, pero para valores mayores que 0, la función será 0. En el caso de que tengamos de forma específica una función mu de la siguiente forma, mu de menos alfa t, donde alfa es una constante mayor que 0, simplemente para valores menores que alfa será 1 y para valores mayores que alfa será 0. Entonces, considerado aquello, vamos a proceder con la simulación de este circuito. Listo. Entonces, para realizar la simulación, más que nada de las fuentes, vamos a ingresar a la librería de Simscape nuevamente. En la parte de sistemas electrical y sistemas de potencia, nos iremos a lo que son fuentes. Aquí tendremos dos bloques en específico, fuentes de voltaje y fuentes de corriente controlados. Entonces nosotros al añadir este bloque a nuestro modelo, vamos a notar lo siguiente, que inicialmente viene configurado en tipo AC, así que nosotros tenemos que setearlo en DC, y en el caso que queramos hacer alguna medición de voltaje o corriente según el tipo de fuente, escogemos la variable, ¿no? Y aplicamos. Y entonces, ¿cómo vamos a modelar los valores de voltaje antes y después del cambio? Para eso vamos a utilizar el bloque step. Simplemente aquí en el buscador de la librería podemos buscar step, o también dando doble clic en la pantalla del modelo podemos escribir step y escogemos la primera opción. Entonces, ¿cómo irá modelado este bloque step? Bueno, inicialmente me piden un parámetro que es el tiempo de paso, que será el tiempo en el cual va a ocurrir el cambio. El valor inicial de voltaje o corriente, que pueden ser negativos, positivos o 0, y sus valores finales, que también pueden ser positivos, negativos o 0. Para definir esos parámetros he utilizado una línea de código, como puede notar en la parte izquierda, un arreglo donde tengo los valores iniciales de las fuentes de voltaje, otro arreglo con los valores finales, un arreglo con los valores iniciales de las fuentes de corriente y otro con los valores finales de las fuentes de corriente. También un arreglo con los valores de resistores, el tiempo de cambio, que para la simulación he optado por un tiempo de 20 segundos, en el tiempo en el cual ya el sistema se estabiliza y todos los inductores y capacitores llegan a cargarse casi en su totalidad. Y un tiempo final de simulación que va a ser de 40 segundos. Entonces, continuando con el modelado, tenemos las resistencias, que nuevamente vamos a hacer uso del bloque series RLC branch. Entonces nos iremos a componentes pasivos y escogemos series RLC branch. ¿Por qué vamos a utilizar eso? Porque me permiten modelar independientemente cada una de las componentes, las resistencias, inductores, capacitores, y poner su valor específico en ohmios. También yo puedo realizar las mediciones de voltaje, corriente o voltaje y corriente simultáneamente. Entonces, este modelado lo realizamos para cada uno de los elementos pasivos, resistencias, los inductores de igual forma y el capacitor. Notar un detalle, que todos estos elementos tienen siempre el signo más en una de las terminales o uno de sus conectores. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje se medirá en sentido de este terminal con el signo más al otro terminal. Así será la caída de tensión. Y de igual forma la corriente se medirá desde este signo más hasta el otro terminal. Porque por teoría se dice, ¿no?, que la corriente va en sentido de la caída de tensión.
Entonces, una vez que hemos definido a cuál elemento vamos a medir la corriente, en el bloque multímetro, al hacer doble clic, podemos acceder a las variables disponibles de medición. Por ejemplo, voltaje del capacitor, corriente del inductor. Y nosotros simplemente seleccionamos todos y damos al botón del medio, ¿no? Y automáticamente se pasarán a la derecha, donde serán las variables o las señales que estoy midiendo. He utilizado un bloque de MUX para poder separar cada una de las señales y poder realizar una mejor lectura de los datos, y un scope con 3 entradas. Ya una vez definido todos los parámetros, como pueden notar, ¿no? Todo está en términos de mis variables, de los arreglos. Así que imprescindible que en el caso que lo lleguen a hacer de esta forma, siempre hay que ejecutar primero el código para que las variables ya estén disponibles para usarse. Y una vez ejecutado el código, simplemente corremos la simulación. Entonces, una vez ejecutada la simulación, vamos a tener las siguientes gráficas. La primera gráfica, como se aprecia, es la corriente del inductor 1. La segunda gráfica es la corriente del inductor 2. Y la tercera gráfica es la corriente, el voltaje del capacitor 1. Como se puede notar, el inductor 1 llega a cargarse hasta que alcanza un valor máximo de casi 6 amperios. Pero ya después del transitorio, después del cambio justo en t igual 0, bueno, que en este caso no es t igual 0, sino t igual 20, por motivos de simulación, alcanza un valor aproximado de un valor aproximado de 0.46 amperios. En el inductor 2, en cambio, primeramente alcanza un valor de menos 2.65 amperios, y después del cambio, ya cuando se logra estabilizar, alcanza un valor máximo de menos 0.5. Por otra parte, el capacitor 1, cuando alcanza su carga, llega a un valor tope de aproximadamente 29 voltios, y después de la descarga o después del transitorio alcanza un valor de 6.14 voltios. Y con ello hemos obtenido aquí las gráficas de voltaje y corriente solicitadas para el único y primer literal.